Hunter x Hunter es una de mis historias favoritas, que me ha marcado en mi vida personal, pero también en mi trabajo. En mi búsqueda por convertirme en un mejor cuentahistorias, he decidido analizar el trabajo de algunos autores. Al hacer una encuesta en el canal, ustedes decidieron votar por Hunter x Hunter, así que siguiendo su consejo, he decidido hacer el mejor análisis de Hunter x Hunter que pueda hacer. Para esta serie de videos estaré tomando de referencia principalmente el anime del 2011, pero también tendré a consideración el manga y su otra adaptación animada. Y hablando de diferentes adaptaciones, hay un gran cambio al inicio de la historia y es la introducción de Kite, un personaje que no solo fue el primer Hunter que Gon, el protagonista, conoció, sino también una figura que vincula a Gon con Jing, su padre. En otras palabras, Kite es un personaje con cierto grado de impacto en el personaje del protagonista, y la adaptación animada del 2011 decidió removerlo. Sin embargo, a pesar de la relevancia e impacto que pueda tener Kite en la obra, puedo ver la razón del por qué se tomó la decisión creativa de eliminar estas escenas, y es porque mejora considerablemente el ritmo de esta parte de la historia, y nos permite conocer a Gon de una manera diferente que es bastante interesante. Algo que mucha gente no tiene en cuenta a la hora de discutir sobre el personaje de Kite en el inicio de la historia es que Gon solo pasó unas horas con Kite, y a veces se puede llegar a sobreestimar el impacto que este tenga en el protagonista. Por otro lado, Kite resulta ser muy relevante más adelante en la historia, y conocerlo o por lo menos mencionarlo puede beneficiar a la historia. En conclusión, solo esta variación entre versiones de la historia ya nos muestra lo que una persona debe tomar en cuenta a la hora de escribir o adaptar una historia: ritmo, estructura, psicología y roles de personaje, temática, ambientación, entre otros elementos narrativos, y hacer una evaluación de lo que se pierde y gana. En fin, Hunter x Hunter es una historia sobre Gon, un niño inocente que quiere convertirse en cazador o hunter, como su padre, de ahí el nombre, Hunter x Hunter. La sola motivación del personaje ya nos habla montones de quién es como persona. Algo que me gusta bastante de esta historia es que la inocencia no es una cualidad que sea mala o buena. La mayoría de historias que manejan a un personaje puro o inocente abordan el tema como si la inocencia fuera una virtud. Otras historias manejan a la inocencia como un defecto, algo que el personaje se debe de deshacer. Sin embargo, en esta historia la inocencia solo es un estado de pureza, algo que permanece sin ser adulterado, ni bueno ni malo. Gon, al enterarse de que su padre lo abandonó para hacer su vida como Hunter, no lo juzgó. Su mente solo podía pensar en que ser cazador debe de ser tan divertido como para querer abandonar a tu hijo. Entender esta peculiaridad de Gon es muy importante para entender la historia, ya que esta es una deconstrucción de género. La motivación del protagonista está disfrazada como el clásico espíritu de la aventura, pero en realidad establecer un personaje con estos rasgos es muy importante para la naturaleza que tiene Hunter x Hunter. Cuando la mayoría de historias tratan de cómo alguien sale de su zona de confort y durante su ciclo de héroe evoluciona y aprende para convertirse en una mejor versión de sí mismo, o del personaje que carga una verdad en su ser y acaba impactando de manera positiva a los que lo rodean, cambiando así el mundo, Hunter x Hunter invierte esta idea, ya que es una historia de un niño que es expuesto al mundo y es impactado de más de una manera. En la aventura promedio el personaje evoluciona o el mundo cambia, a veces los dos, pero aquí el mundo es quien constantemente está afectando a los personajes, muchas veces de manera negativa. Al inicio de la historia, Mito, quien crió a Gon, no le permite tomar el examen Hunter, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque Gon es un niño. Y Mito, para callar a Gon, le dice que si logra capturar a un pez gigante conocido como el Maestro del Lago, Gon podrá irse de la isla y tomar el examen. Esta mecánica introduce otro concepto que será muy importante para la historia: el talento innato de Gon, el cual viene de Jing, su padre. Atrapar al Maestro del Lago es algo que sería imposible, pero Gon tiene talento y lo logra, saliendo de su isla para poder tomar el examen Hunter. Algo que me agrada bastante de este arco es cómo las situaciones en la historia están planeadas para cumplir cierta función en la narrativa. Por ejemplo, la porción del barco está diseñada para introducir a una gran parte de los miembros del grupo protagónico. Una de las maneras más eficientes de caracterizar personajes es a través de decisiones, y justo en este barco se enfrentan a situaciones que orillan a los personajes a tomar decisiones como qué hacer en medio de una tormenta.
De esta manera conocemos un poco más de Gon e introducimos a Kurapika y a Leorio. El tono de la historia es bastante ligero y alegre, lo cual está en sincronía con la percepción que Gon tiene del mundo y de sus alrededores. Sin embargo, se puede notar que este no es el caso de Leorio y Kurapika. Otro ejemplo es la primera prueba del examen Hunter, la cual consiste en caminar. Cuando la mecánica de la historia es muy simple, eso permite que puedas usar la atención de la audiencia en otros elementos de la historia. Es por eso que esta etapa se presta para interacciones entre personajes y es aquí donde obtenemos exposición de Leorio y Kurapika. No solo aprendemos sus filosofías personales y puntos de vista, como que Kurapika es un tanto mojigato pero sensato y que Leorio es una persona simple pero a la vez pragmática, sino que también aprendemos que ambos personajes ya han experimentado la realidad del mundo en el que viven, Kurapika con la exterminación del clan Kuruta y Leorio perdiendo a su mejor amigo y viviendo en pobreza extrema. Lo cual nos da un buen indicio de los matices que tomará la historia, pero a la vez nos da una buena idea de cómo son los personajes y por qué son así. Es fácil ser un mojigato cuando toda tu vida has buscado traer a juicio a los que hicieron un mal. El mismo Kirua también forma parte de esta dinámica, siendo criado por una familia de asesinos. A diferencia de Gon, que ha vivido en una remota isla con dinámicas familiares peculiares y con un casi nulo acceso a personas de su edad. En esta parte de la historia también conocemos a Hisoka, un personaje que es prominente en gran parte de la historia y es otro de los elementos siniestros de la historia que contrastan muy bien con la música y paleta de colores del anime. Una banda sonora alegre y relajante acompañada de colores vivos contribuyen bastante a que la audiencia se sorprenda ante los giros y tonos que pueden llegar a tener en esta historia. Sin embargo, las siguientes pruebas del examen Hunter, si bien considero que son entretenidas, interesantes y en lo general bien ejecutadas, una tras otra llega a afectar negativamente el ritmo de la historia, con dobles beats y exposición de personajes que no son muy relevantes. Aunque esto último es otro de los encantos de Hunter x Hunter, es el nivel de detalle que pueden tener ciertos personajes y otros elementos lo que añade cierto nivel de credibilidad a la historia, manejando muy bien las expectativas de la audiencia, pero en algunas ocasiones a costo del ritmo, como lo es en ciertas partes del examen Hunter. Es por eso que mencionaba anteriormente que entendía el razonamiento de ciertos cambios en la historia en sus distintas versiones. Sin embargo, todo esto funciona gracias al grupo protagónico, Gon, Kirua, Kurapika y Leorio. Las interacciones entre estos personajes es gran parte de la experiencia que ofrece esta obra. Las dinámicas más claras son las de Gon con Kirua y Leorio con Kurapika, personajes que contrastan para que sea fácil recordarlos. Pero considero que hay dinámicas muy infravaloradas. Por ejemplo, me gustaron mucho las interacciones entre Gon y Kurapika. Creo que la personalidad de Gon saca lo mejor de Kurapika y este brilla más como personaje, especialmente durante esta parte de la historia. Asimismo, la dinámica entre Kirua y Leorio es muy entretenida. Y una que es poco común es la de Kurapika y Kirua, que no es tan común verlos interactuando, pero cuando pasa definitivamente llama la atención. Algo que quiero mencionar es que esta parte de la historia funciona en parte por el gran carisma de Leorio, y como dicha cualidad forma parte de la historia. Cada que Leorio se preocupa por Gon, o sea sincera con Kurapika, o lo vemos convivir con Kirua, pero su carisma va más allá del grupo protagónico. Tompa es un personaje tolerable en gran parte por Leorio. Incluso el mismo Hisoka vio su potencial y decidió ayudarle. Voy a repetirlo. El carisma de Leorio es tan grande que incluso Hisoka le ayudó, y creo que este aspecto de la historia merece más atención. La penúltima etapa del examen Hunter hace mucho por la historia, nos habla más del protagonista y del nivel que tiene en comparación con alguien más experimentado como Hisoka. Además que la mecánica de cacería hace muy fácil entender la vida de un Hunter y cómo estos necesitan una meta. Y en esta parte de la historia se establece la meta de Gon por crecer hasta poder ser capaz de golpear a Hisoka. Pero algo que me gusta mucho de esta parte de la historia es que establece algo que le molesta mucho a Gon, y es que lo pongan en su lugar. Gon es un genio. A diferencia de otras historias en donde el protagonista es el clásico underdog con 3 neuronas, Gon tiene un talento inhumano, tan grande que incluso alguien como Hisoka o Netero se pueden ver interesados en Gon. La razón del por qué es caracterizado como un clásico protagonista es porque es un niño. A pesar de
ser increíblemente talentoso, nunca es el más fuerte o el más inteligente porque está rodeado de gente con más experiencia que él. Pero Gon está acostumbrado a resolver todos sus problemas con su talento y creatividad, sin dificultad. Es por eso que cuando se enfrentó a Hisoka se sintió completamente quebrantado, porque se topó por primera vez con su falta de experiencia. Y a pesar de eso, Gon no tuvo que sufrir las consecuencias de sus acciones. Por su talento. Su talento es tan grande que matarlo sería un desperdicio. Cualquier otro personaje hubiera sido asesinado por Hisoka, es algo que la historia establece varias veces. Incluso en la introducción de Hisoka, este mata a un personaje por una razón pequeña, así que si bien Gon aún no tiene la capacidad de resolver algunos problemas, es lo suficientemente talentoso como para ir por la vida sin consecuencias de sus acciones, algo que va a ser muy importante para el desarrollo de este personaje. Volviendo a la prueba, Gon se siente humillado por haber sido ayudado por Hisoka, así que lo que hace Gon es ir a ayudar a Kurapika y Leorio, porque sabía que de esa manera iba a volver a sentirse capaz. Después tenemos la etapa final del examen, el cual es un clásico torneo, pero como esta historia deconstruye el género, el torneo tiene una estructura opuesta, en donde si ganas automáticamente sales del torneo y te gradúas. Además de ser un giro de la clásica fórmula del torneo, esta estructura es cruel, porque cada ronda que pasa los jugadores están más cansados y desesperados por ganar, pero sin ser capaces de asesinar a su oponente. Este torneo incita a la tortura. Gon se enfrenta a Hanzo, y es aquí donde vemos en acción la inocencia de Gon, no como virtud ni como defecto, simplemente como la incapacidad de juzgar a alguien que lo está torturando. Hanzo, siendo un ninja entrenado, se da cuenta de que no solo será imposible hacer que Gon admita derrota, sino que incluso sería peligroso continuar, ya que matar a Gon por accidente lo descalificaría, y Gon gana con su mera determinación, pero de una manera que hace sentido. Hanzo es un personaje que disfruté mucho, era interesante y divertido, que te hace creer que en algún momento se sabrá más de los ninjas en este mundo, pero este personaje es solo un producto del estilo de escritura de Togashi, un personaje con un nivel de detalle que hace que esta parte de la historia se sienta más orgánica y creíble, porque en esta historia un personaje que no es muy relevante acabó siendo uno de los graduados con mayor potencial de la generación del protagonista. El torneo acaba tras la primera batalla, ya que este ocurre mientras el protagonista está inconsciente, una vez más jugando con las expectativas que la audiencia tiene del género. Todos pasan con la excepción de Killua, uno de los personajes con mayor potencial en la serie entera. Este suceso no solo no era esperado, sino que también introduce la dinámica familiar de los Soldic. Algo que me encanta de Hunter x Hunter es que a pesar de ser una historia con fuerte improvisación, la transición entre arcos es increíblemente orgánica, y gracias a los eventos de este arco, el protagonista ahora busca ir a la casa de los Soldics en la siguiente parte de la historia. La familia Soldic se rodea de espectacularidad. Todo sobre la familia Soldic es extravagante, la casa es gigantesca, el guardia es fuerte, el perro guardián es tenebroso y peligroso, la ubicación de la casa Soldic es conocimiento público e incluso hay tours hacia la casa Soldic, a pesar de ser una familia de asesinos. La puerta está abierta pero pesa toneladas, y además de ser protegida por un perro gigante y un guardia capaz, los mayordomos son aún más hábiles y fuertes. En la cima, una familia de asesinos, cada uno peligroso a su manera. En este arco vemos un poco de la dinámica de la familia Soldic, la cual será de importancia para la caracterización de Killua. Todo esto fue establecido para dejar en claro que en la cima de toda esta extravagancia debe de ir Killua. Ese es su potencial. Incluso de temprana edad, todos esperan grandes cosas de él y usan su potencial para mover sus propias agendas. Lo que es más importante es que Gon está dispuesto a meterse en medio de esta familia y tomar a Killua. Sin embargo, el grupo protagónico ni siquiera tenía la habilidad de abrir la puerta de la familia Soldic. Dicha puerta es usada para fortalecer a los personajes, pero también para indicar que tanto les falta por recorrer, dejando en claro que los personajes apenas inician su viaje. Me gustó mucho el entrenamiento que tuvieron con el guardia. Consiste en tener un día cotidiano, pero con objetos de gran peso. Me recordó el entrenamiento de un héroe en un mito y una manera sencilla de facilitar exposición y entrenamiento al mismo tiempo.
Algo que es diferente en el manga es Leorio. Durante esta parte de la historia estaba siendo establecido como uno de los miembros protagónicos con mayor potencial físico, y cada uno de los miembros del equipo fue capaz de abrir la primera puerta por sí solos. Leorio era capaz de abrir incluso la segunda, a diferencia del anime que abren la puerta todos juntos. No es un cambio radical y quizá se tomó la decisión para que la situación fuera más creíble, pero el anime deja ver a los demás personajes muy atrás. Hablando del manga, prefiero esta parte de la historia en el manga, no solo por los cambios, sino porque el arte queda muy bien con el tono de este arco. Hay un panel en específico que me gusta mucho, cuando presentan a Mike, el perro. Me gusta tanto este panel que incluso quise iniciar mi novela con el protagonista topándose con un perro similar. Este arco culmina estableciendo que Gon necesita volverse más fuerte, recuperando a Kirua pero separando al grupo protagónico. Es común separar al grupo protagónico para distribuirlo entre subtramas durante un arco, pero las separaciones de Hunter x Hunter hace que personajes importantes desaparezcan por arcos enteros, algo poco convencional, pero que de cierta manera agrega a la credibilidad de esta historia. Ahora Gon y Kirua necesitan conseguir dinero y volverse más fuertes con el fin de que Gon pueda golpear a Hisoka. Es aquí donde se introduce la torre de batalla, el Heaven's Arena, una pieza de ambientación que facilita esto. La mecánica de este lugar es muy simple, entre más ganas, más dinero haces, y peleas con personas más fuertes, lo que hace que tengas más experiencia y por ende te vuelvas más fuerte. Es aquí donde conocemos a Sushi, un niño talentoso que al igual que Gon y Kirua acaban sorprendiendo a la audiencia. Sin embargo, este niño practica el Shingen-Ryu, un arte marcial de este mundo, la cual nos introduce al sistema de poder que será utilizado en la historia, y en mi opinión, uno de los mejores sistemas mágicos en la ficción, aunque puede llegar a ser un arma de dos filos. Tanta exposición puede matar la atención de la audiencia, y para prevenir esto se emplea el principio narrativo, el papa en la alberca. Básicamente dice que la exposición tiene que ser entretenida o acompañada de un elemento llamativo. El sistema del Nen requiere de mucha exposición, pero debido a que el contexto del arco le dice a la audiencia que los protagonistas van a crecer bastante, la audiencia ya espera cierto grado de exposición. Además, el potencial de Kirua y Gon previamente establecido genera curiosidad en la audiencia. ¿Cómo es que estos personajes manifestarán el Nen? Además de eso, la historia reintroduce a Hisoka y agrega constantemente límites de tiempo para agregar un sentido de urgencia y mejorar el ritmo en escenas llenas de exposición. Gon y Kirua avanzan a los altos niveles del Heaven's Arena, en donde encuentran usuarios de Nen. Es aquí en donde tenemos una de las expresiones más locas del potencial que tienen estos personajes. La mayoría de gente que llega a estos niveles son gente que conoce de Nen o alguno que otro devoto a las artes marciales, pero Gon y Kirua llegaron sin tener idea del Nen y a una temprana edad. El diseño de personajes como Sadazo y Guido ayudan a comunicar lo que la gente normal tiene que pasar para llegar a esos niveles, perdiendo extremidades, recurriendo a trampas y amenazas, tan solo para tener un lugar con la gente de estos pisos. Sin embargo, Gon y Killua pudieron despertar su Nen de manera acelerada, y encima, en unos cuantos días eran capaces de no solo pelear, sino hasta llegar a ganar un combate, por si fuera poco lo que habían hecho hasta este momento. Pero para que la audiencia se dé una idea de lo flexible que es el sistema de poder del Nen, tenemos una pelea, la de Hisoka contra Castro, un combate entre usuarios de Nen capaces y experimentados, y aunque Hisoka claramente era un luchador de un nivel mayor, Castro fue lo suficientemente fuerte para ilustrarnos cómo puede ser un combate entre dos usuarios de Nen verdaderos. Pero el crecimiento de estos personajes no solo es en cuanto a la fuerza. Hay una parte de esta historia que me agradó que fuera agregada. Es cuando Sadazo y sus amigos amenazan a Gon usando a Sushi como rehén, y Kirua usa sus técnicas de asesino para proteger tanto a Gon como a Sushi, lo cual nos dice dos cosas. Kirua comienza a alejarse de los caminos de la familia Soldic, y que Kirua es tan fuerte como para infundir miedo en un usuario de Nen, incluso si él aún no dominaba los principios. Pero es hora de hablar del punto de inflexión de esta parte de la historia.
De hecho, esta sección es lo que me motivó a hacer estos videos, porque es uno de los mejores puntos de inflexión que he visto en un anime. Hisoka contra Gon. Es una increíble pelea en todo nivel. El acompañamiento musical, los efectos de sonido, los cortes rápidos en la edición, la fugaz coreografía e incluso algunos sutiles movimientos de cámara y algunas tomas de la audiencia y sus expresiones, todo esto trabaja en conjunto para expresar tanto la desesperación de Gon como la amenaza que representa Hisoka de una manera eficiente con una dirección magistral. Y eso solo es la introducción a la pelea. Además se nos muestra lo complejo que puede ser una pelea de Nen. Vemos más interacción entre la personalidad de Hisoka y Gon, tanto en sus intercambios de diálogos como en la coreografía. El lenguaje corporal y las expresiones de Hisoka muestran lo confiado y relajado que se siente e incluso hace un comentario sobre que por gran parte de la pelea no tuvo la necesidad de moverse. En cambio Gon pelea de manera frenética y cada vez más desesperada. Y aunque esto es algo que sería terrorífico para cualquiera, no para Gon. De hecho, hasta cierto punto, Gon disfruta de esta pelea porque es rara la ocasión en la que se encuentra con algo que no puede resolver. No es capaz de ver lo peligroso que es Hisoka, solo puede pensar cómo usar a Hisoka para su beneficio, para volverse más fuerte. Esa simpleza es lo que hace a Gon una persona inocente para bien y para mal, porque hay un aspecto oscuro en esto. Es algo en que el acto 1 de la historia fue muy insistente, el talento. Una persona con el potencial que tiene Gon difícilmente encuentra algo que le parezca un reto y por ende cuando algo le resulta entretenido es un tesoro. Es por eso que Gon quiso convertirse en Hunter, no por admiración, sino porque pensó que sería divertido. No quiere encontrar a Jing, su padre, para confrontarlo, sino porque cree que la búsqueda en sí sería algo difícil y entre más difícil, más entretenido. Sin embargo, estas personas poseen un ego muy frágil, como Killua, que constantemente se pregunta si es el que tiene más potencial de entre la gente que lo rodea, comparándose constantemente. Tanto Killua como Gon les frustra cuando no pueden hacer algo y se les ve de manera condescendiente. El primer instinto de Killua cuando no pudo tocar a Netero durante el examen Hunter fue asesinar a las primeras personas que vio. Menciono todo esto porque es algo que tomará relevancia más adelante en el viaje de Gon y en el desarrollo de la historia. Es verdad que Hisoka es temible, pero quizá no tanto como el monstruo que él mismo está creando. Pero ya veremos todos esos elementos para la segunda parte de este análisis.